me fui sin previo aviso. Les estaba diciendo, se va a cortar, y chao, se cortó. Uh-huh. Bueno, a ver, siguen entrando, esperemos un segundito. Profe, ¿Sí? una consulta con el mando directo. Dale. Nosotros, creo que fue el viernes pasado, en prácticas docentes teníamos la tarea de hacer una actividad no directa, solamente con los directos. Y nosotros pensamos un juego que era este de que los chicos son peces y tienen como islas que son aritos o cubiertas. Sí. Y cuando viene un tiburón, se tienen que refugiar en esos aritos o cubiertas. Sí. Lo que nosotros hicimos fue plantear la consigna sin dar lugar a la exploración de los chicos, es decir, les dijimos en qué momento tenían que correr, cómo tenían que saltar, cómo tenían que entrar a los refugios, y, o sea, no dimos lugar a la exploración. Pero de todas maneras, las profes nos dijeron que no era completamente un método directo ese. Entonces, mi consulta es si, no sé, o sea, al hacer ya un juego, ¿no va a ser totalmente método directo? A ver, pasa por ese lado, Luca, justamente. Cuando se plantean situaciones así abiertas, como la que plantearon ustedes, porque en definitiva, por más que la trate de controlar todo lo que quiera controlarla, en definitiva, eso no va a ocurrir, sobre todo con niños a nivel inicial, ¿sí? En sus orígenes el mando directo era esta cuestión de decir todo el tiempo lo que teníamos que hacer, hasta marcar los ritmos de la clase. Bueno, 1, 2, 3, ahora, corro, vuelvo. Básicamente no había ningún poder de decisión ni margen a que el alumno hiciera algo distinto a lo que decía el profe, ¿sí? En su concepto original. En lo más militarizado, si quieren ponerlo desde ese punto, porque estos tipos de métodos surgen desde ahí, ¿sí? Podemos hablar de una clase más conducida o menos conducida. Por ahí, la actividad que ustedes plantearon era una actividad sumamente conducida. Lo que pasa es que el mando directo, en su concepción original, ya casi no se usa, salvo en una clase de gimnasia aeróbica, por ahí todo el mundo hace lo mismo y al mismo tiempo y al mismo ritmo, pero es muy complejo ya de buscarlo. Por eso podemos hablar de clases más conducidas o menos conducidas. ¿Qué tendrían que haber hecho ustedes para hacer una actividad de mando directo plena? Y bueno, a ver, todos parados en fila, si querían, qué sé yo, por ejemplo, trabajar el salto, no sé qué contenido querían trabajar. Todos en fila, determinada marca en el piso, listo, ya, corremos, saltamos, alto. ¿Por qué? Porque el mando directo, el clásico, implica estas tres órdenes, a sus marcas, listos, ya. ¿Me explico?
Pero es muy complejo ya buscarlo, sobre todo en el nivel inicial. Es muy raro que nosotros jugamos una cuestión tan, pero tan cerrada, ¿sí? Salvo que, no sé, que tengamos un coronel en el corazón, y a ver, esto sin criticar, ¿sí? No está en mi ánimo eso, pero bueno, es una forma de ver las cosas. Bueno, a ver, en esto de los métodos más ligados al conductismo, es como que el mando directo es claramente, que está muy ligado al conductismo, por eso son métodos conducidos. La asignación de tareas, como vimos hace un ratito, obviamente que también, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien libera un poco esta cuestión de, de cómo los alumnos y a qué ritmo lo pueden hacer, el que sigue diciendo las cosas que se tienen que hacer y cómo realizarlas es el profe, ¿sí? Esperen que se me trabó acá, a ver qué pasó, voy de nuevo. Bueno, estamos complicados, a ver. Ah, pasa que ya estaba. ¿Ahí lo pueden ver o no? No, profe. No. No, profe. Bueno. Aguántenme. Ahora sí. Sí, se ve. Ahora sí. Hay dos formas de enseñar y concebir sobre todo las cuestiones de movimiento, las técnicas o las formas de movimiento, que están más orientadas hacia las formas en que el docente dice lo que tenemos que hacer. Esto es el método global y el analítico, ¿sí? Seguramente esto lo vieron en otras áreas, sobre todo en fútbol, en las áreas deportivas, me imagino, y están sumamente ligadas a cómo encarar la tarea más que un método puro, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos decir que vamos a encarar las tareas o las formas de enseñar desde una forma global, amplias, o las vamos a encarar desde una forma mucho más cerrada o analítica, centrándonos en los aspectos técnicos. De cualquier manera, tiene que quedar claro que desde la forma de encarar la tarea en la metodología, el método global, que va a ser por el que vamos a arrancar, acá está en el revés, sigue siendo una forma de enseñar en la que el docente muestra lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes en fútbol lo vieron desde otro aspecto, la enseñanza del deporte desde lo global. Me imagino que lo vieron desde ese lado. Y tratando de incluir a todos los aspectos jugados dentro de la enseñanza del deporte. El juego fútbol, por ejemplo. Yéndonos un poquito para atrás, considerando los métodos de enseñanza o formas de enseñar, la diferencia entre lo global y lo analítico está en que la solicitud del docente a partir de un determinado movimiento, técnica de movimiento, está en uno orientada hacia la globalidad de todo un movimiento y en otro hacia desarmarlo, en el analítico me refiero, en desarmarlo por partes. Por eso sigue siendo una forma de enseñar en la que el docente muestra lo que hay que hacer.
¿Qué es el sintético global? Consiste en presentar una acción motora en su totalidad. Por ejemplo, vamos a enseñar salto, mostramos el salto completo, el tipo de salto que queremos enseñar. Siempre hay una demostración, o por parte del docente, o por parte de algún alumno, ¿sí? Por lo tanto, si hay una demostración, los alumnos copian, ¿sí? No hay mucha vuelta con eso. ¿Qué es lo bueno del método global? Es que está muy adaptado a edades pequeñas, ¿sí? Imagínense que yo a un niño de 5, 6, 7 años le dijera, bueno, ahora cuando estés en el aire estirá las piernas. Va a ser muy complejo, sobre todo por su propia imagen corporal, ¿sí? Por eso lo global está muy afianzado en estas edades. ¿Qué limitaciones tiene? Básicamente es que si nosotros queremos trabajar aspectos técnicos, encontramos esa limitación justamente. No vamos a avanzar rápidamente en la técnica utilizando el método global. Ahora, ¿es necesario a estas edades avanzar en la técnica? No. ¿Sí? Se adapta bastante más fácilmente, como ya dijimos, a edades cortas, en edades bajas, nivel inicial, primer ciclo de la escuela primaria, o un grupo de iniciación deportiva, por ejemplo, que recién esté comenzando con sus primeras experiencias técnicas, ¿sí? Es más motivador, no es tan aburrido. ¿Qué pasa con lo analítico? Es todo lo contrario. Sigue habiendo una demostración por parte de alguien, del docente generalmente, pero acá se separan los movimientos a enseñar. Vamos a hacer lanzamiento, bueno. Primero vamos a enseñar la toma de peso del cuerpo en el pie contrario a la mano que lanza. Ahora vamos a trabajar la forma de llevar el brazo hacia atrás para darle más impulso y trasladar el peso del cuerpo a el elemento a lanzar. ¿Ven cómo voy separando este movimiento? Luego, la idea subyace en que hay que juntar todo esto. Bastante complejo, ¿sí? Pero bueno, si se quiere avanzar en la técnica, el método analítico, en la técnica es bastante, nos acorta bastante el camino, ¿sí? Digamos como que nos va marcando diferentes formas de enseñar determinadas partes de un movimiento en profundidad. ¿Es necesario utilizar esto en la escuela primaria? Y no sé, estarán ustedes. A mí me parece que no, porque el objetivo de la escuela primaria no es enseñar una técnica deportiva, ¿sí? Sobre todo tan en profundidad como marca esto. Tal vez lo podríamos dejar para otras instituciones o otras instancias de aprendizaje, de enseñanza más adelante. Obviamente que esto es bastante aburrido, ¿sí? Y por otro lado, es necesario que el alumno y la alumna que lo lleva adelante pueda tener una imagen corporal operativa. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que pueda cerrar los ojos, imaginarse en movimiento para poder trabajar cada uno de estos aspectos del movimiento por separado. Si no, es al cohete. Yo no le puedo decir a un chico de 6 años, lleva el brazo atrás, extende el codo hacia adelante, luego... No. Voy a estar hablando, discúlpenme chicos, al pedo. Porque el chico me va a copiar en la globalidad del movimiento, ¿sí? Dejémoslo para otras instancias más adelante con otros objetivos. Bueno, esto son formas de enseñar bastante conducidas. Algunas un poquito más amplias, otras un poquito más abiertas, ¿sí? Obviamente que después tenemos lo que está bastante más ligado al constructivismo, que ustedes ya de una u otra manera lo manejan. El tema es cómo aplicarlo. La famosa resolución de problemas. Ah, sí, porque yo en la clase planteo problemas, pero cuando planteé el problema
ya planteé las soluciones, entonces no estoy planteando ningún problema. ¿Sí? Soy tan ansioso o ansiosa al momento de dar mis consignas que largué la pregunta, largué el problema, pero al mismo tiempo largué la respuesta. Si es un problema a resolver, es un problema a resolver. Me tengo que bancar que los niños y las niñas hagan ensalada de fruta con maderas. Y sí, porque si no, no estoy dándoles posibilidades de que creen y que hagan nada en ese sentido. En la resolución de problemas, todas las respuestas son válidas. Ahora, en un momento el profe va a ir redoblando la apuesta, va a ir achicando el problema, va a ir definiéndolo mejor. Supongamos, planteamos una actividad en un túnel de tela, ¿sí? Bien. El problema es pasar por el túnel sin tocar ni con los brazos, ni con la espalda, ni con la cabeza ese túnel, ¿sí? No les estoy diciendo de qué manera pasar, no les estoy diciendo si pueden tener ayuda o no, no les estoy diciendo absolutamente nada salvo el problema. Bien, a partir de ahí hay que dejar que lo resuelvan, ¿sí? Otra situación. ¿Cómo podemos levantar una colchoneta y trasladarlas entre 4, 5, 6, 7 alumnos o alumnas? Y bueno, ahí está el problema, a resolverlo. Ahora, si yo quiero que en el camino plantear otra cuestión, tendré que plantear y definir un problema un poquito más chico. Bueno, vamos a trasladarlo. ¿Cómo podemos trasladarla? A media altura, es decir, sin que la pongan sobre la cabeza. ¿Cómo podemos hacerlo? O al revés, ¿cómo podemos trasladarla sobre la cabeza? Ya ahí el problema está bastante más definido. Y esto hay que pensarlo antes. No hay forma de hacer resolución de problemas si yo no pienso en la actividad, en las preguntas que voy a hacer y en las posibles respuestas de los alumnos. ¿Sí? En las posibles, porque me voy a encontrar con un montón de cosas. Básicamente, en la resolución de problemas, el que tiene el protagonismo es el alumno, ¿sí? Es el que decide cómo llevar adelante la tarea. El profe plantea una situación, o la profe, y a partir de ahí vemos cómo lo podemos resolver. Es esencial en esto, como les decía recién, que dejemos buscar las respuestas, ¿sí? El profe todo el tiempo va a estar reforzando, o la profe, con cuestiones en las que va a tratar de estimular con cuestiones positivas y no negativas. No, de esta manera no se hace. No. ¿Para qué voy a plantear un problema si ya le estoy diciendo no, así no? La respuesta positiva sería, ¿podemos hacerlo de otra forma? Esa está bárbara. ¿Qué otra manera lo podemos buscar? Como les decía antes, todas las respuestas son válidas. A partir de ahí tengo que ir definiendo los problemas un poquito más chicos. Y el proceso de aprendizaje en este caso es bastante más lento, pero mucho más afianzado, ¿sí? Y luego llegamos al método que sería lo máximo en cuanto a modelos poco conducidos o ligados al constructivismo, que sería los estilos creativos o la libre exploración. Y acá tenemos que hacer una salvedad. Yo les puedo asegurar que nadie, salvo muy pocas cuestiones particulares, hace una exploración totalmente libre. ¿Por qué? Porque una exploración totalmente libre es dejar cosas materiales en un lugar
y que los alumnos hagan la tarea, que tengan ganas por sí mismos, al ritmo que quieran, con lo que quieran, sin definir un contenido en particular. Eso es la libre exploración, desde su sentido más estricto. Por eso lo que todos hacemos en general es una exploración mucho más guiada, mucho más orientada hacia un contenido en particular. Bien, lo pudieron hacer de esta forma. A ver, ¿de qué otra manera? O limitamos los materiales de exploración para orientarlos hacia determinada cosa. O limitamos los espacios. Por eso, salvo en el nivel maternal, con niños de 1, 2 años, es muy difícil ver una exploración totalmente libre, ¿sí? Obviamente que el rol del docente es bastante pasivo y el rol del alumno es muy activo, ¿sí? Bueno, eso vienlo. Cuando yo leía sus clases, leía, bueno, método exploratorio, un ratito, después pasábamos a cuestiones más conducidas, un ratito, a lo mejor trataban de poner algún problema al medio. Es como que sí o sí, yo no puedo elegir un método o un modelo de enseñanza definido todo el tiempo, ¿sí? Lo que no es negociable, y acá voy a tratar de ser claro, es que qué concepción de sujeto yo tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que partir desde una base. Ustedes tienen el conocimiento, ustedes tienen el poder, o ustedes ayudan en el camino de aprendizaje. Eso no es negociable. A partir de ahí, dependiendo del contenido, dependiendo del lugar, dependiendo del contexto, ustedes pueden tomar métodos de enseñanza más conducidos o menos conducidos. Pero si tienen en el fondo una concepción de sujeto que los acompañe, va a ser seguramente siempre mucho más ligada a esa concepción de sujeto la forma en que van a enseñar, ¿sí? A ver, esto es solo una aproximación, ¿sí? El material está en la plataforma y estaría bueno que lo lean, que lo profundicen. El objetivo de esto era, básicamente, que ustedes tuvieran herramientas para decir, a ver, en esta unidad didáctica, dependiendo de los contenidos, voy a enseñar de esta forma, ¿sí? ¿Dudas? ¿Cosas que les hayan quedado dando vuelta? Yo quería hacer una consulta. Dale, Caro. Entonces, generalmente todas las planificaciones que hemos hecho, que por ahí que yo he hecho hasta ahora, las que se han planteado en el transcurso de la materia, para mí han sido todas conducidas. Sí. Yo creía que por ahí eran de exploración, ponele, pero en realidad la base en sí eran todas conducidas. O sea, y eso por ahí tiene algo que ver con las vivencias que uno ha tenido con respecto a, o sea, con los lineamientos con los cuales uno aprendió, porque yo quiero cambiar el chip, pero por ahí a veces no puedo, y sigo con el mando directo o con actividades conducidas. Y cuando usted me plantea esto de la libre exploración, a mí lo único que se me ocurre es taparle los ojos al nene y que explore a ver qué es lo que se encuentra en el mundo, pero Y es también complejo, ¿sí? empezar una actividad, o sea, una clase con libre exploración, como explicaba usted recién, de ponerle todos los elementos en el espacio donde se va a trabajar y dejarlos libremente que ellos se exploren,
¿cuánto tiempo lo podés mantener a eso? Porque en algún momento se van a empezar a revolear con las cosas, qué sé yo, o En algún van a momento te va aburrir a y no van salir el a poder. sargento del fondo. Claro, tal cual. Los dejás, Caro, los dejás y te vas un rato. Después volvés. Claro. A ver quién me miran los pibes que están acá. Porque enseguida les voy a empezar a dar órdenes o tratar de conducir la actividad. No lo, por ahí es muy, tengo muy arraigada la concepción del sujeto bajo un lineamiento de conducción. No, ahí está el problema. A ver, nosotros podemos enseñar de la forma en que nos han enseñado. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque podemos leer 500.000 libros, pero en el fondo vamos a enseñar de acuerdo a nuestras vivencias y experiencias. Obviamente que este sustento teórico nos va a hacer repensar las cosas y ver las cosas de otra manera y probar nuevas posibilidades, pero en el fondo somos lo que somos. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que vos consideres al niño como alguien que no sepa nada, que no tenga cosas que aportar, y esto es lo que me refería hace un rato. Eso es lo que no es negociable. La forma en que vemos a las personas, al sujeto que aprende. Si nosotros podemos tomar una postura clara en eso, seguramente vamos a tratar, por más que tenga un sargento en el corazón, de orientar la clase hacia cuestiones un poco más abiertas. Yo tampoco podría hacer una clase exploratoria al 100%, porque pensaría que estoy haciendo nada bajo mi concepción de enseñanza. ¿Sí? Básicamente es así. Pensaría que estoy al pedo, que fui a la escuela para dejar que los chicos hagan lo que tienen ganas de hacer ellos. Pero miren qué complejo que se pone la cosa. Por eso, no todo es blanco y negro. Definitivamente en esto, mucho menos que en nada. Acá yo tengo que saber elegir formas de enseñar concretas. A ver, me pongo en la cabeza, hoy voy a tratar de que los chicos resuelvan problemas. Y tratar de llevarlo adelante por medio de las actividades. No que las actividades me vayan surgiendo en virtud de el contenido. Las actividades tienen que surgir en virtud del contenido y de la forma de enseñar. Hoy voy a tratar de plantear cuestiones más ligadas hacia una exploración de un contenido, sin dar tantas órdenes. Entonces yo voy tomando determinados caminos. Por más que tenga el sargento en el corazón, si yo me planteo objetivos y cosas, se puede hacer. ¿Sí? Pero es muy complicado. El método más utilizado en el nivel inicial, ¿saben cuál es? ¿Cuál? El conducido. No, Descubrimiento guiado. tampoco. Todos. El mixto. El mixto, El mixto, exactamente. Exactamente. Vamos aglutinando cosas. Vamos a conducir la clase en un determinado momento. Vamos a dejar explorar. Lo que sí yo veo poco es plantearle problemas a los chicos y que los chicos resuelvan. Eso sí lo veo bastante poco. ¿Sí? Y que en realidad es una buena manera de enseñar. Pero por lo general mezclamos cosas. ¿Sí? Y está bien que así sea. No está mal. Supongamos, volvemos a la clase de gimnasia. Rol adelante. ¿A quién se le ocurriría hacer un método exploratorio? A un loco, nada más. Ahora, ¿yo puedo plantear un problema en esta clase? Por ejemplo, ¿cómo hago, o le estoy hablando a los alumnos, cómo hago
para tocar la colchoneta en primera instancia con la nuca, para evitar que claven la frente en la colchoneta. ¿Cómo hago? Bien. Van a encontrar 500 maneras, se van a acostar boca abajo, boca arriba. Bueno, pero ahora, ¿cómo hago para hacerlo desde parado? Eso es un problema. ¿Estoy poniendo en peligro a los alumnos? No, porque los voy a estar cuidando. Pero en una clase que seguramente tendría que ser muy orientada hacia alguna cuestión conducida, yo estoy metiendo en el fondo una cuestión que hago y posibilito que ellos resuelvan. Obviamente voy a llegar al lugar indicado. Y en definitiva, los alumnos van a terminar copiando el que tienen al lado y el que logró resolver el problema de la mejor manera. Pero bueno, al menos dejemos que lo resuelvan. ¿Sí? Bueno, chicos, chicas, vamos a cambiar el chip. ¿Sí? Porque la idea es que dejarles al menos media hora para juntarse por grupo. ¿Sí? ¿Ustedes hicieron fundamentaciones en algún momento, en alguna cátedra, en algún proyecto, en alguna planificación? En ¿Sí? práctica docente, profe. Bien. Qué bueno que práctica se me adelante. Entonces me resuelve los problemas. Hay determinadas cosas que estaría bueno que ustedes piensen al momento de fundamentar algo. Fundamentar básicamente es explicar lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer, sobre todo darle un sentido a lo que voy a hacer, ¿sí? Pero bueno, esto de darle un sentido, hay que encontrar la forma de acomodarlo, de iniciarlo, de redactarlo. Porque muchas veces el principal problema con una fundamentación es no sé por dónde arrancar. Bien. Por eso, vamos a ver 2 o 3 cosas que tenemos que tratar de incluir en una fundamentación, ¿sí? Espérenme. En una fundamentación ustedes tienen que explicar cuál es la propuesta de trabajo. A ver, en esta unidad didáctica voy a realizar tal cosa y sobre todo por qué lo voy a realizar. Ahora, en ese por qué lo voy a realizar van a necesitar conocimiento teórico. ¿Por qué es importante trabajar estos contenidos en los alumnos de 5 años? ¿A qué los habilita? ¿Qué posibilidades tienen de poder realizarlo? En una fundamentación también deberían incluir los saberes previos de los alumnos. ¿Ustedes pueden hacer eso en este caso? No. No, porque no tienen un grupo real, ¿sí? Pero en cualquier fundamentación yo tendría que hacer referencia a cómo tomo este grupo en cuanto a determinados contenidos, ¿sí? Por eso, porque saben esto, voy a enseñar esto, y de determinada manera, ¿sí? En este caso ustedes no van a poder hacer ese camino porque no tienen un grupo real. En una fundamentación, ustedes tienen que explicar de manera resumida también qué contenidos van a seleccionar para esta planificación. Pero solo mencionarlos, no transcribirlos en profundidad. A ver, voy a trabajar contenidos del esquema corporal, voy a trabajar contenidos de la ESI, voy a trabajar contenidos, no transcribir los contenidos, que eso lo van a hacer después, más adelante, en la selección de contenidos, ¿sí? Sino dar una primera idea. Tengo que hacer referencia también, o deberían, en qué marco curricular me voy a mover. Miren cuántas cosas pueden ir incluyendo. Podrían hacer referencia también, si lo tuvieran, a este dato, que no lo tienen, qué acciones en conjunto voy a realizar con otros docentes. Es decir, acciones interdisciplinarias.
Voy a trabajar la ESI, bien. La seña de la sala también lo va a trabajar. Vamos a trabajar en conjunto. O voy a trabajar cuestiones del esquema corporal y voy a trabajar de manera conjunta con la profe del área artística en la que ellos van a poder plasmar el dibujo. Bueno, esa es una acción interdisciplinaria, ¿sí? Y tienen que contar también en la fundamentación, deberían contar, cuál es su idea de enseñanza. Lo que estuvimos hablando hace un ratito, pero de una manera resumida. Pretendemos enseñar de esta manera, con actividades más conducidas, con actividades menos conducidas, con un método mixto. ¿Por qué no en profundidad? Porque en realidad, cada uno de los aspectos que ustedes van a tocar en la fundamentación, luego los van a plasmar en profundidad más adelante en la planificación, ¿sí? Obviamente también podrían contar cómo son los alumnos de 5 años. Plantearse desde ese lugar. No los reales de un grupo porque no los conocen, pero sí los generales. ¿Qué características tienen estos chicos? ¿Sí? ¿En qué etapa del pensamiento están? ¿Son preoperatorios? Bueno, ¿por dónde vamos? Y acá vamos a profundizar un poquito más esto. Disculpen. En cuanto... Todas estas ideas las podemos resumir en 3 cosas. En el qué, en el cómo y el para qué. No tiene un sentido ordenado. Ustedes en una fundamentación tienen la libertad de ir contando lo que van a hacer partiendo desde el lugar que consideren que pueden hacerlo. ¿En el qué? Bueno, básicamente es esto en realidad al contenido. ¿Qué contenido selecciono en la unidad didáctica? ¿Sí? ¿Por qué selecciono estos contenidos? ¿Qué importancia tiene el abordaje de estos contenidos con estos grupos? ¿Tengo información de los saberes previos de estos alumnos en cuanto a este contenido? También tengo que tratar de incluir, si los puedo relacionar, supongamos que en una unidad didáctica ustedes van a seleccionar contenidos de capacidad perceptiva y esquema corporal. ¿Por qué los elijo? ¿Por qué elijo y o elegís seleccionarlos y ponerlos juntos? ¿Se relacionan de alguna manera? En cuanto al para qué, está hablando de la importancia del contenido. ¿Por qué es importante trabajar la ESI? Siempre hablando de una fundamentación, no estoy hablando del resto de la planificación. Pareciera que tiene que ser una carta al Papa de 500.000 carillas. No. Tiene que ser algo bastante resumido que explique claramente lo que quieren hacer. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor fundamentación? Y la que dice claramente lo que vamos a hacer en esta planificación que estoy fundamentando. Si eso lo resuelven en una carilla, perfecto. Si lo resuelven en 2, perfecto. ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta que están fundamentando una unidad didáctica, no un proyecto de la vida. Traten de ser resumidos. Y básicamente también debería contar cómo. ¿Cómo voy a enseñar? Resumidamente, vuelvo a plantearlo desde este lugar. ¿Cuál es la concepción de sujeto que tengo? Acá sí es importante mencionarlo. Bien, a ver. ¿Van a poder hacer hoy la fundamentación? No. Seguramente. Van a poder tener alguna idea de por dónde arrancar. Nos desconectamos, nos volvemos a conectar y los separo en grupo con alguna consigna un poco más clara y precisa, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí vamos.